Hace años, inclusive en alguno de los libros del padre Amort, había en uno de los apéndices algunas opiniones al respecto. Vamos a ver, la Iglesia Católica, yo soy sacerdote católico, así que yo no voy a decir cosas que no enseñe la Iglesia. Eso lo advierto para que, digamos, yo no me permito hacer comentarios que puedan inducir al error. Entonces, la Iglesia Católica dice muy claramente que inmediatamente después de la muerte tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios para recibir el premio o el castigo, digamos, debido a nuestras acciones, ¿ok? Por nuestras buenas o malas obras. Y en ese sentido se recibe inmediatamente una retribución en términos de salvación eterna, de condenación eterna, digamos que no es un infierno en miniatura ni temporal, una purificación ultraterrena, que es el purgatorio, pero en ese caso ya la persona está salvada, y el purgatorio nunca es que el alma de la persona anda errante, ¿verdad? Experimentando sufrimientos o dolores, quién sabe en cuál dimensión, sino que es sencillamente un estado de purificación, un estado de purificación. Entonces, esto es bien importante decirlo en primer lugar. En segundo término, en mi práctica exorcística, yo me he dado cuenta de que en ese tema, en realidad, lo que hay es, digamos, un gran engaño del demonio. Cuando uno no le presta, voy a decir las cosas así con toda claridad, a veces en medio de un exorcismo aparece una especie de personaje que no parece identificarse con ningún demonio. Y entonces, digamos, eso es lo que a veces algunas personas consideran almas errantes, que se manifiestan, que hablan, que dicen, que dan consejos. Bueno, eso es peligrosísimo porque es muy fácil caer allí en el espiritismo. Entonces, no es que hay un espiritismo católico y por eso es permitido y después otros espiritismos que no son permitidos. No, el demonio es el padre de la mentira. El demonio quiere engañar, el demonio quiere seducir, el demonio quiere arrastrar al error. Y cuando yo como exorcista tengo que atender a un fiel oprimido por el demonio, yo no entro en diálogos, ni siquiera con el diablo, pero mucho menos con este tipo de, digamos, supuestas manifestaciones de almas que estarían errando, que no habrían encontrado su camino al cielo y que necesitan alguna ayuda. ¿Ok? Eso en realidad es un error. Yo, en mi experiencia, como decía, lo que me he encontrado más bien es que el demonio se manifiesta y si uno no les hace ningún caso desaparecen, y en otros casos el demonio trata de burlarse después diciendo, bueno, los engañé, ustedes pensaron y resulta que era falso. La tal alma errante en realidad no era sino otra manifestación más del demonio que trata, como digo, de apartarnos de la verdad, porque el demonio es mentiroso y el padre de la mentira, como dice el Señor. Yo quisiera aprovechar para advertir a la gente, porque a veces la gente con muy buena intención cae en equivocaciones, en errores muy grandes, ¿no? Fíjense, cuando un sacerdote ejercita su ministerio de exorcista, no tiene que entrar nunca en diálogos con los espíritus inmundos por una sencilla razón, porque ellos saben lo que están haciendo y uno lo que está sencillamente es viendo a una persona que está afectada, en ese momento controlado su cuerpo, no su espíritu, pero sí controlado su cuerpo, por uno o más espíritus inmundos o demonios. Ellos saben lo que están haciendo, uno no. Ellos pueden tratar de inducirlo a uno al error. Y por eso la Iglesia en esto ha sido siempre muy clara con nosotros, los exorcistas, y nos ha dicho, con el demonio no se platica, no se habla, no se dialoga. La función de un sacerdote exorcista es utilizar el ritual de exorcismo de la Iglesia Católica para celebrar los exorcismos. Y digo para celebrar un exorcismo porque los exorcismos mayores y los exorcismos menores también, pero que son los que se verifican dentro del tiempo de la iniciación cristiana de adultos o el que se realiza en el bautismo de los niños, que son los exorcismos menores, ¿verdad? Están sujetos a los rituales y en concreto el exorcismo mayor está sujeto a un ritual que se llama ritual de exorcismos y otras súplicas, y el exorcista lo que tiene que hacer es sencillamente utilizar ese ritual
para pedirle a Dios nuestro Señor que libere por su poder infinito a esa persona de él o los espíritus que la estén atormentando en un momento determinado. Por tanto, el exorcista tiene que tener muchísimo cuidado, tiene que manejarse con muchísimo cuidado, porque si no puede él también caer bajo, digamos, la mentira y bajo el engaño de Satanás. En ocasiones he escuchado a personas que dicen que estaban en una habitación, la habitación se sentía fría. Esto lo digo para que usted nos aclare. Se sentía fría y sintieron como una presencia de alguien. Entonces, eso entonces no son almas errantes. No, y yo voy a hacer, con todo respeto por los que, digamos, dicen ese tipo de cosas, yo siempre me he cuidado también mucho de que, digamos, hayan personas dentro de los grupos que en algún momento lo acompañan a uno, dentro del grupo, si sintieron esto, lo otro, lo demás, ya, si vieron o no vieron, si escucharon o no escucharon, porque uno tiene que ser objetivo. O sea, yo soy en esto, siempre he tratado de ser muy objetivo para no engañar a la gente y para no engañarme yo mismo. Yo solamente discierno sobre los síntomas o los signos, mejor dicho, que uno ve y que puede identificar y que son los que, digamos, la práctica exorcística de la iglesia nos ha enseñado y nuestra práctica personal. Entonces, cuando alguien dice, no, es que yo vi tal cosa, es que yo escuché esto otro, yo la verdad que nunca presto mayor atención a ese tipo de cosas, porque yo me remito únicamente a los signos que manifiestan si hay o no hay una acción extraordinaria del demonio, entiéndase, o bien una obsesión o un asedio diabólico, que es bastante, digamos, difícil de discernir si solo es asedio u obsesión diabólica, la vejación diabólica, que es el caso, por ejemplo, de una persona que es herida en su cuerpo o de alguna manera en sus bienes por el demonio, y la posesión diabólica, que ya es cuando la persona pierde momentáneamente el dominio de sí misma y el dominio de su cuerpo lo asume uno o más espíritus inmundos, ¿no? Entonces, hay que ser en esto como muy serio, ¿no? Porque no se trata de jugar con la gente, se trata de ayudar verdaderamente a la gente como la gente necesita ser ayudada. Y en este sentido, el ritual de exorcismos, que tiene una primera parte en la que se dan una serie de indicaciones de carácter pastoral para nosotros, los exorcistas, dice que ante todo el exorcista proceda con la necesaria y máxima circunspección y prudencia. Y dice, por ejemplo, cosas como esta: de momento no crea fácilmente que está poseído por el demonio quien padece una enfermedad especialmente psíquica. En algunas ocasiones nos encontramos con personas que tienen una patología mental y lo que hay es que ayudarlos, pero no hacerles, no reforzar en ellos la idea, o en sus familiares, eso me ha pasado muchas veces a mí en la vida, de que esa persona tiene algún tipo de acción o está siendo objeto de algún tipo de acción extraordinaria del demonio cuando no lo está. Entonces lo que le podemos hacer es causar un daño mayor a la persona, porque vamos entonces a hacerle creer que lo que está experimentando es fruto de la acción del demonio cuando no lo es, y entonces esa persona, digamos, va a experimentar después mayores dificultades en curarse, en experimentar la curación. Pero sigue diciendo, por ejemplo, el ritual: tampoco crea sin más que existe posesión tan pronto como alguien asegure que de modo especial es tentado, afligido y hasta vejado por el diablo, porque su propia imaginación puede engañarle. Pero al mismo tiempo, dice el ritual, para no equivocarse, tenga también en cuenta las artes y el fraude que utiliza el diablo para seducir al hombre y persuadir al poseso de que su enfermedad es natural o atañe a la medicina, cuando en algunos casos obviamente no lo es. Entonces, esa labor de discernimiento es muy importante, le corresponde, digamos, en buena medida al exorcista, y si tiene algún grupo de gente bien preparada, bien formada, piadosa, que le asiste, digamos, también a la hora de discernir si una persona puede estar siendo vejada o no por el demonio, obviamente también acude a esa persona, y en algún caso hasta algún especialista, por ejemplo, un psiquiatra, ¿no?
y por supuesto se hace ayudar también de los médicos, porque como digo, esto es algo como demasiado serio y no se trata de jugar con la gente, porque la gente viene porque obviamente necesita algún tipo de ayuda. Y uno es pastor